Saludos. Cuando Ileana de Rumanía conoció al ruso Cesarevich Alexei, solo tenía 7 años, pero ya entonces, la bella princesa rumana era considerada la niña más hermosa de Europa. Ileana causó una impresión duradera en el heredero al trono ruso. Según la leyenda, al despedirse de la princesita, Alexei le dijo: «Un día volveré a Rumanía para pedirte que te cases conmigo». La princesa Ileana de Rumanía era bisnieta de 2 poderosos monarcas de Europa, el emperador ruso Alejandro I y la reina inglesa Victoria. Su padre, el príncipe Fernando, se convirtió en rey de Rumanía en 1914. Unos meses antes, justo antes de la Primera Guerra Mundial, la madre de Ileana, María de Edimburgo, nieta de Alejandro I, vino a visitar a los Románov en San Petersburgo. Trajo consigo a su hijo mayor, el futuro heredero al trono rumano, el príncipe Carol. María y Carol acudieron a San Petersburgo no solo para visitar o conocer mejor a sus parientes. María creía, con razón, que una de las hijas de Nicolás I era muy adecuada para el papel de esposa de su hijo y, de hecho, vino a verla. A las grandes duquesas, sin embargo, no les gustaba nada Carol. Ninguna de las hijas de Nicolás no aceptó casarse con el futuro rey de Rumanía. Y no era para menos. La fama de Carol, un joven huidizo e inconstante que tenía un sinfín de aventuras, corría por delante de él. Al final, María y Carol abandonaron Rusia sin nada. Sin embargo, tiempo después, los Románov devolvieron a la familia real rumana una visita de cortesía en su yate Standard. Fue durante esta visita cuando tuvo lugar el primer y último encuentro del heredero Alexei con su bella prima Ileana. Por las memorias de los contemporáneos sabemos que poco antes de la llegada de los Románov a Rumanía, María de Edimburgo encomendó a su hija menor un importante encargo. La reina hizo a Ileana responsable de Cesarevich Alexei. La joven debía entretener y ocupar a su primo tercero durante su visita a Rumanía. En sus notas, María de Edimburgo escribió que Ileana estaba sencillamente encantada con este encargo. La muchacha preparó todos sus mejores vestidos, y cuando Alexei llegó, Ileana no se separó de él ni un paso, haciendo todo lo posible para que disfrutara de Rumanía. El heredero y la princesa rumana disfrutaron jugando juntos en el Standard, divirtiéndose, haciéndose fotos. No se sabe si Ileana creyó en la promesa del Cesarevich de volver con ella y hacerle una oferta, y si Alexei realmente prometió tal cosa. Pero en cualquier caso, más tarde, en sus memorias, Ileana calificó 1914, el año de la visita de los Románov a Rumanía, como el año más feliz de su vida. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, la familia real rumana se vio obligada a huir de su país. Ileana no estaba acostumbrada a grandes lujos. Según ella misma admitió, la corte de su padre nunca había sido especialmente rica. Aún así, Ileana era una princesa acostumbrada a institutrices, niñeras y criadas. En el exilio, sin embargo, tuvo que soportar muchas penurias. Cuando la familia real rumana regresó a casa, Ileana ya tenía 10 años. Más tarde, a medida que crecía, la hija menor del rey Fernando empezó a dedicarse a actividades sociales. Interesada por la vida de los jóvenes de su país, Ileana se hizo miembro de un gran número de sociedades juveniles. Según los recuerdos de sus contemporáneos, la princesa rumana más joven era muy sencilla, amable y simpática. Estas cualidades le granjearon rápidamente el amor de su pueblo. En su país, la princesa era muy popular. Sin embargo, como cualquier otra princesa, Ileana tuvo que casarse por el bien de su país. La princesa rumana no estaba destinada a convertirse en la esposa de Cesarevich Alexei y emperatriz de Rusia. El heredero ruso nunca cumplió su promesa de regresar a Rumanía. En 1918 junto con otros Románov ha sido fusilado en Ekaterimburgo. Este terrible acontecimiento familia real rumana, de acuerdo con los recuerdos de los contemporáneos, experimentado muy duro. Ileana se compadeció de Alexei, lloró y en su recuerdo se ocupó con acento agudo conmovedoramente de la gran duquesa María Pavlovna, que había huido de Rusia y buscado asilo en Rumanía. Durante mucho tiempo, Ileana se negó a casarse. Su padre, el rey Fernando, no insistió en su matrimonio, pero en 1927, Fernando I murió. El trono de Rumanía fue ocupado por el descarriado Carol. El rey Carol demostró ser un rey malo e impopular. Varias veces incluso renunció por completo al trono en favor de su hijo Mihai,
que ya había nacido para entonces, abandonando a su pueblo a su suerte. Sin embargo, durante uno de esos periodos en los que Carol sí se sentó en el trono, consiguió insistir en el matrimonio de su hermana menor. Se cree que el joven rey probablemente temía que Ileana, popular entre el pueblo, pudiera arrebatarle el trono a él y a su hijo. Así que se apresuró a quitarse a la princesa de encima lo antes posible. Por insistencia de Carol, Ileana se casó en 1930 con el archiduque Antón de Austria, príncipe de Toscana. Se sabe que a Ileana no le gustaba el novio, pero tuvo que obedecer a su hermano. Tras su matrimonio, la princesa rumana convertida en archiduquesa de Austria dio varios hijos a su marido Antón. Tras ganar la Segunda Guerra Mundial, el archiduque Antón fue puesto bajo arresto domiciliario por los militares rusos en el castillo de su esposa Bran, en Rumanía, porque apoyaba a Hitler. Curiosamente, este castillo, que perteneció a Ileana, también es conocido, gracias al libro de Stoker, como el Castillo de Drácula. Aquí Ileana, junto con su marido y sus hijos, pasó un tiempo prácticamente recluida. Cuando Rumanía se convirtió en soviética y Carol fue derrocado, la familia del archiduque huyó al extranjero. Durante varios años, Ileana, sus hijos y su marido se vieron obligados a soportar penurias lejos de su patria. Para mejorar su situación económica, Ileana incluso intentó abrir un negocio en Europa. Para ello, vendió la única joya de valor que le quedaba de cuando era princesa, la tiara de zafiro de la emperatriz María Feodorovna. Esta tiara había pertenecido a la gran duquesa María Pavlovna padre. Tras pasar por varias manos, acabó en manos de la madre de Ileana, la reina María. María se la regaló a su hija para su boda con el príncipe Antón. Sin embargo, los negocios rumanos de Ileana fracasaron, y entonces la princesa convenció a su marido para que se fuera a América, creyendo que allí se le abrirían más oportunidades. Para tener al menos alguna base financiera en el océano, antes de partir Ileana vendió todas las propiedades que le quedaban y compró una tiara de zafiros. Como escribe la princesa en su diario, no le quedaba dinero para asegurar la tiara ni para enviarla a América como valioso cargamento. Así que tuvo que llevarla en su maleta. Al subir al avión, según el relato de Ileana, tuvo un incidente con el agente de aduanas. Resultó que el aduanero decidió examinar la maleta de la princesa a toda costa. Ileana tenía miedo de enseñar la tiara a los pasajeros en el pasillo. Ante la sugerencia del aduanero de abrir la maleta, la princesa le pidió que hiciera la inspección en algún cuarto cerrado. En ese momento, Ileana no parecía en absoluto una dama rica. Por ello, su petición sorprendió al aduanero. Sin embargo, el aduanero acabó accediendo a la petición de Ileana y la acompañó a una sala aparte. Cuando el guardia desplegó el periódico en el que estaba envuelta la tiara y vio los enormes zafiros, se quedó literalmente sin aliento. El empleado del aeropuerto preguntó si se trataba de una falsificación y se ofreció a enviar la tiara como carga valiosa o asegurarla. En respuesta, Ileana expuso su situación y el aduanero finalmente la dejó subir al avión. Antes de hacerlo, aún facturó gratuitamente la tiara como equipaje de valor. Cuando Ileana llegó a Estados Unidos, tardó un tiempo en recuperar la tiara. Resultó que tenía que realizar algunos trámites, incluida la contratación de un abogado de aduanas, para recuperar su valioso equipaje. Durante varios días, Ileana se preocupó terriblemente, temiendo que la tiara se perdiera. La joya era la única esperanza de que ella y su familia pudieran establecerse de algún modo en Estados Unidos. Finalmente, Ileana recuperó la tiara. Al ver que estaba envuelta en papel de periódico, los funcionarios de aduanas estadounidenses también se horrorizaron y se preguntaron cómo era posible que la princesa no tuviera miedo de enviar un objeto tan valioso sin asegurarlo. En respuesta, Ileana, según sus recuerdos, dijo: «Esta tiara no se la podían llevar los bolcheviques. Los alemanes no la encontraron durante los registros. Estaba segura de que sobreviviría a un vuelo normal». Una vez recuperadas sus joyas, Ileana empezó a buscarles comprador. Según la princesa, su hijo mayor llevó la tiara envuelta en un paño por toda la ciudad durante varias semanas en busca de un joyero que diera un buen precio por ella. Con el producto de la venta de la tiara, Ileana compró posteriormente una pequeña y confortable casa en Massachusetts. En sus memorias, la princesa escribe que su nueva morada era muy de su agrado. Aquí la princesa por fin se sentía segura por primera vez en muchos años.
Lo único es que Ileana, que estaba acostumbrada a los sirvientes, tuvo que aprender en su nuevo hogar técnicas de ama de casa que no le eran familiares. Algún tiempo después de mudarse a Estados Unidos, Ileana se divorció del poco querido archiduque Antón y se casó con el doctor Isarescu. Pero este matrimonio de la princesa rumana tampoco tuvo éxito. Tras divorciarse de Isarescu, en 1961 Ileana de Rumanía ingresó en un convento con el nombre de Alexandra. Hacia el final de su vida, fundó su propio monasterio ortodoxo en América, donde ejerció como abadesa hasta su muerte en 1991. Gracias por vernos.